Es que este elemento que tiene que ver con la sexualidad a un nivel trascendente, esto ya es más limitado. Esto tiene que la misma persona tener interés sobre el tema. Y luego que sientan los vacíos que a veces hay en distintas formas de relacionarse que tiene el mundo. La perspectiva de la cual personalmente me sitúo, claro, es una perspectiva que tiene que ver con un mundo energético, tiene que ver con un mundo que trasciende lo que es la cotidianidad, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le interese ese aspecto. Este es el mundo del libre albedrío, de momento. Todo esto es muy complicado, es muy complicado. No sé si os acordáis que tiempo atrás había un programa en televisión española que decía "Hablemos de sexo". Lo hacía desde el punto de vista de la sexualidad que uno llamaría pues ordinaria. Es un tipo de sexualidad donde la gente pues busca lo que busca, pues buscan un momento de recreo, buscan unos momentos de potencialidades. Todo esto de aquí es lo que normalmente la gente busca. Lo que me sorprendió es de que una de sus parejas fuera Luis Racionero. Luis Racionero es precisamente una persona que escribió un libro en Cercamón. Cercamón hace referencia a lo que es el amor cátaro, el fi-amor que llamaban. Y entonces eso sí que tiene que ver con la sexualidad sublime. Es decir, me sorprendió eso, que durante un tiempo, ahora sé que es pareja de un arquitecto, me sorprendió de que ella hablando de sexo, es decir, hablando de sexo en ese programa, en aquellos tiempos, no sé, eso debía ser el año 90, 1990, una cosa así, no sé ahora exactamente la fecha, ella pues tuviera como pareja el arquitecto, un arquitecto catalán, creo que es de la zona de la Seu d'Urgell, que escribió ese libro sobre los cátaros y la importancia del fi-amor. Eso a mí personalmente me dio ciertas claves en el sentido de decir, mira, hace de divulgadora de lo que es la sexualidad que la gente conoce, distintas formas de sentir y de tomar eso de ahí, normalizar ese tipo de relación, pero luego en su vida íntima, bueno, se acerca a una persona que considera la sexualidad como una catapulta donde se fusionan las dos polaridades, masculina y femenina, y llegan a esta especie de encuentro con lo sagrado. Y eso es lo que había detrás de las Corts del Amor, que llamaban de las Cortes del Amor, donde se educaba a los trovadores. A los trovadores, él cuenta en esa novela, en Cercamón, cuenta la etapa de iniciación de un chico. Es la etapa desde la inocencia que le hace anhelar el amor de una mujer ideal y entonces hacia él tiene que dirigir sus cantos, sus pensamientos, que es la vida de la canción trovadoresca, del amor romántico. Entonces, está mucho en esa línea. La línea sería la que Luis Racionero apuntaba ahí, es decir, como el gran descubrimiento, el santo grial, él lo situaba como el encuentro entre el hombre y la mujer, y al final de esa novela le enseña cómo se sublima la energía, cómo la energía, en vez de desperdiciarla en el mundo, sirve para divinizarse. Es decir, y eso es un punto de referencia. Es decir, alguien que se dedica a la divulgación de la sexualidad, pues, ordinaria, es decir, la sexualidad que la gente más o menos tiene en su memoria, eso no quiere decir que sea la sexualidad que la gente íntimamente siente. La gente, cuando se les despierta la energía a nivel, digamos, sexual, lo que tienen es un anhelo de complementarse. Hay esa proyección platónica del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre como un ideal que le va a hacer elevarse hasta un nivel de percepción distinta y mucho más amplia. Pero eso es decir, esa es la sexualidad que quisiera comentaros, es decir, que quisiera comentar y divulgar. Es una sexualidad que funde, una sexualidad que eleva y no tiene nada que ver con la divulgación que a veces nos llega a través del cine y a través de lo que es la vida cotidiana, que siempre es una especie de quiero y no puedo, que tira y afloja. También hay algunas personas que quieren darle un sentido casi oriental. No, esto es mucho más normal. Una cosa es de que en el mundo
de la cultura oriental, sobre todo de la cultura hindú, ahí existe una serie de técnicas vinculadas al mundo del yoga y es un yoga de pareja. Bueno, es respetable. Ellos utilizan esas fórmulas que tienen que ver con centros de energías, conductos de energías, rituales, visualizaciones, sistemas de meditación. Eso hace de que ese tipo de sexualidad que promueven a través de esa disciplina hindú sea exclusiva para unas pocas personas. No, la sexualidad es algo mucho más generalizado, mucho más normal, menos complicado. Allí lo hacen simplemente desde un concepto yógico. No le pongo el nombre. Tiempo atrás, cuando yo normalmente compartía esta inquietud y estas vivencias de esta sexualidad que funde, esta sexualidad que eleva, esta sexualidad que alimenta el alma, mucha gente enseguida utilizaba el término que se utiliza en el mundo del yoga de la pareja. No, pero ya con el tiempo lo que ha ocurrido es de que mucha gente digamos, queda atrapada por las palabras. Y utilizar esa palabra es una palabra que es excluyente, es una palabra elitista y que lo reduce a lo que es la New Wave. La New Wave no tan solo como técnica, sino como comercialización y como franquicias. De tal forma que a través de ese nombre mucha gente pues ha empezado a hacer, bueno, gente o determinada gente, ha empezado a hacer cursillos, talleres, no sé qué, no tiene nada que ver esto. Una cosa es que se quieran recrear en ese mundo de técnicas yógicas orientales, bueno, pues bueno, cada cual tiene sus propias aficiones, pero es mucho más sencillo. La gente no tiene que por qué pasar por ese tipo de disciplina. Sí que es importante que para este tipo de relación la gente sienta que aparte de tener cuerpo físico, somos también seres de energía. Tiene que ver con el encuentro de estas dos polaridades, el mundo físico y el mundo energético. Si no se tiene claro y no se vive de esa manera, es inviable. No, no deja de ser un pasatiempo. Por eso digo de que no utilizo la expresión que utilizan en este mercado pseudoespiritual psicofísico, porque hay ya muchas derivaciones, cada cual ha intentado llevar, digamos, las cosas a su territorio y ya no existe una sexualidad definida, sino que han creado múltiples facetas utilizando ese nombre. Por tanto, intentaré evitar el nombre que utilizan, porque considero que ya está muy distorsionado, muy deteriorado, y luego, sobre todo, porque lo pone en manos de unos grupos, de unas élites que se apartan de lo que es el amor de la sinceridad, el amor más llano, el amor más cercano. Que lo estoy grabando para que quede constancia y para que otras personas puedan también, bueno, ver que existe esa perspectiva. No quiere decir que todo el mundo tenga que seguir esa vía. Esto no es una cosa obligatoria. También en unos tiempos se utilizaba la expresión sagrada o se utilizaba la expresión determinada sobre este tipo de sexualidad. Hay que sacarlo también de eso. No. Toda relación de ser humano es sagrada por el simplemente hecho sagrado. Otra cosa es a lo que conduce. Hay una sexualidad que personalmente definiría como una sexualidad de recreo, una sexualidad que también puede llegar a inducir a la gestación de una vida, una sexualidad que empieza y acaba. Esta no acaba. La sexualidad, cuando uno la vive fundiendo cuerpo y espíritu, no tiene final, porque no hay un elemento donde el hombre ya se descargue de ese potencial energético, de esas semillas de vida que posee. Y es un trabajo conjunto entre hombre y mujer, pero se les trasciende. Siempre ha habido dos tendencias, es decir, la humanidad, desde que se desligó, digamos, de la divinidad directamente, sí que ha habido grupos que han conocido y han intentado mantener este tipo de conocimiento. Muchas veces grupos llevados por las mismas mujeres. Las mismas mujeres han reservado este conocimiento para ellas mismas y para aquellos que ellas seleccionaban. Es decir, en los colegios de misterios femeninos, muchas de ellas conocían lo que es la sexualidad sagrada y buscaban a sus favoritos, a sus afines, para adiestrarlos, para que no fuera simplemente una fuente de placer, que lo es un placer físico, pero es un placer que trasciende,
Había muchos monasterios, había muchas mujeres dedicadas al culto a la diosa madre que eran conocedoras de este saber. Aparte, este es un saber que las mujeres lo conocen de forma innata, porque vosotras las mujeres no tenéis el problema lo suele tener el hombre, pero cuando el hombre cae, la mujer también es arrastrada, o cuando la mujer cae, el hombre también es arrastrado. Es decir, la mujer no tiene límites en la relación, la mujer puede estar motivada, excitada, y esa excitación puede ir increciendo, es decir, en su escala de percepción puede ir abriendo sensibilidades, no tan solo en la zona genital, sino en el pecho, en todo su cuerpo, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la diosa, es un auténtico laberinto de zonas, no tan solo erógenas, sino de zonas que le catapultan hacia sensibilidades distintas. Es mucho más sensible el cuerpo de la mujer, es mucho más, no tan solo recreativo, sino que tiene más distribuido por todo su cuerpo zonas de placer, zonas erógenas, zonas que conducen a movilizaciones de energías determinadas. El hombre es que es muy puntual, está todo concentrado en la zona genital, y la importancia de este tipo de relación, que es una relación, digamos, donde se mantiene, donde no hay un final, no hay un límite, tan solo la propia pasión, el propio fuego, el propio fuego sagrado que despierta la diosa en el hombre. Si la relación es permanente, bueno, no tiene un límite ni tiene las limitaciones que tiene la gente. A veces me resulta también curioso cuando la gente dice, ¿cuántas veces se han relacionado sexualmente la gente? Y me empieza a poner números como si eso fuera una especie de escalafón olímpico, ¿no? Una persona que recorre este sendero no tiene más que una sola relación que la prolonga a lo largo de toda su vida amorosa. No hay números, simplemente se empieza y se deja cuando se cree que el momento es oportuno, cuando esta misma energía baja de nivel y otros asuntos de la vida cotidiana nos llevan, si la gente tuviera que poner. Entonces, cuando se dice de que esto era un conocimiento reservado, era reservado porque la mayoría de la gente estaba simplemente por el hecho de consumir la vida. Es decir, ya traía bastantes problemas el comer, el trabajar, el propio sufrimiento, ya no pongamos cuando se incrementaron los conflictos, las guerras, los tira y afloja, que la gente no tenía tiempo para amarse. Esto es una forma de vida. Ahora que poseemos mucho más tiempo, es decir, que no hay que dedicarle tanto tiempo al trabajo, al sostenimiento, la gente puede dedicarse mucho más tiempo a amarse, y amarse no es solo un recreo físico, sino que es que se le abre una multidimensionalidad, una multirealidad. Los dos cuerpos, cuando están fundidos físicamente y espiritualmente, se convierten en viajeros de la multirealidad, no tan solo de las sensaciones, sino que se puede explorar tanto a nivel de visión como a nivel energético otros planos, otras realidades donde el mundo físico se desvanece, se difumina, da paso a otras experiencias, experiencias que rayan ya la mística ficción. Es decir, el hombre se siente como un ser no superior, sino un ser que está identificado con la propia divinidad, y la mujer lo mismo. Es decir, ahí no hay degradaciones. Es una sexualidad sagrada en el sentido de que nos pone en contacto con lo sagrado. No hay vejaciones, no hay toda esta especie de decadencia que tiene este mundo que hay alrededor, es decir, todo esto de represiones, cosas sórdidas, cosas que están fuera de lugar, no tiene nada que ver con este tipo de sexualidad. Esta es una sexualidad que se diría natural, ¿eh? Donde el siguiente paso de la infancia, que es el pasar del abrazo, del contacto de pecho a pecho o de los besos que se dan entre las personas que se aman, pues pasan también a la unión genital. Ya con la unión genital comporta un descubrimiento del propio cuerpo y del otro cuerpo, que le motiva, le exalta y le eleva, le hace descubrir facetas que el otro no tiene. A veces, como broma, suelo decir que el cuerpo del hombre a nivel sexual, el mando lo tiene la mujer. Y la mujer dice, ahora te enciendes, ahora te apagas, ahora subes, ahora bajas. Es decir, y la mujer, si es una mujer que está por la labor de armonizarse, sentirá que también se eleva de octava.
Cuando una persona está meditando, no en la meditación de la serenidad, que esto es un tipo de meditación, sino en meditaciones energéticas, puede llegar a conseguir un cierto potencial de energía. Es decir, puede sentir que su cuerpo se le algodona, que se está elevando, que se está expandiendo. Bueno, pues cuando existe en las personas que experimentan este mundo sensitivo de la energía, este contacto sexual de pareja, es que eso se multiplica y casi el exponente es infinito. No tan solo siente esa especie de expansión energética en sus células, sino que siente ríos y siente volcanes de fuerzas que suben y bajan, que tienen sus propias cualidades. Son dulces, uno siente el contacto con el misterio, con lo sagrado, siente que está experimentando una realidad que rompe todos los límites y que nos humaniza. La persona que recorre este sendero normalmente siente el amor como algo importante en su vida o lo más importante en su vida. No tan solo el amor de pareja, sino que siente el amor por toda la creación y luego también siente el vínculo del amor con la divinidad. Es decir, no está desligado este toque. Otra cosa es las relaciones cotidianas de la gente, que son, al ser una situación de poder, de toda esta complicación que tienen con la procreación y la contaminación físico y energética de unos de otros, bueno, es un camino que yo personalmente ni conozco, ni me interesa. Veo que es un camino que ha tomado la inmensa mayoría de la humanidad, que solo conduce a la degeneración de su propia alma y de su propio cuerpo. Esto no es solo para iniciados, esto no es solo para gente reservada. Este conocimiento, de hecho, tendría que ser un conocimiento natural. Es decir, no hace falta que nadie le enseñe a nadie cómo tiene que abrazarse y relacionarse con la otra polaridad en forma complementaria. Esto tiene que ser una cosa casi natural, instintiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha desinformación en contra. Y esa desinformación pues parte de mitos que no quiere decir que no sean ciertos. Uno de los mitos es de que para aumentar la población mundial, pues bueno, se necesita de que las semillas del hombre, es decir, el esperma del hombre, entre en contacto con el periodo fértil de la mujer. Y claro, en aquellos entonces que lo que se intentaba era poblar la tierra, esa era la máxima finalidad. Y entonces se aprovechaba cualquier oportunidad para que eso, digamos, se diera lugar. Había mucha mortandad y las mujeres aprovechaban pues para tener hijos, para crear estirpe y para que el mundo fuera evolucionando. Pero ya en el tiempo actual, con 8.000 millones de habitantes, ya hay una saturación de habitantes en el planeta. Ahora tendríamos que conseguir calidad en los habitantes, calidad de vida, y no tan solo número, masa, ya no es importante. Aquello de creced y multiplicaros ya no es el mensaje, ahora sería algo así como realizaros. No de forma individual, que ya lo comenté en la exposición anterior a esta, eso solo conduce al individualismo y estaría englobado dentro de lo que algunos llamarían la potenciación del yo, del yo como individuo. Eso posiblemente estaría catalogado como luciferismo, es decir, aquel que se revela ante la divinidad, aquel que no tiene en cuenta la fusión con todo lo creado, sino que quiere ir por libre. No quiere decir que eso sea un camino ni positivo ni negativo, es una opción, digamos, de independizarse, de ir por libre, pero claro, pierde todos los beneficios que aporta el conjunto de la creación. Entonces, toda esta ideología del individualismo nada tiene que ver con el amor de fusión, que es un amor natural. Yo le pongo la expresión de fusión porque lo que se consigue cuando se encuentran los dos cuerpos es fundirse físicamente, energéticamente, psíquicamente, emocionalmente, a todos los niveles. Y porque la energía básica es el abrazo extendido a todo nuestro ser, físicamente y espiritualmente. Es decir, se unen nuestros cuerpos a nivel del pecho, se unen a nivel de la boca y se unen a nivel genital. Y con ello ya entra toda una danza de fuegos, de complicidades, de ayudas mutuas para que este fuego permanezca. A medida que este fuego va permaneciendo,
El mismo cuerpo del hombre y de la mujer se convierten en portales multidimensionales. La mujer deja de ser la mujer humana tal cual y el hombre deja de ser el hombre humano tal cual para ser simplemente potencias y fuerzas de energías que no tienen límite y que el uno se alimenta del otro y alimentándose el uno del otro de esta fuerza amorosa, de esta fuerza que une sexualidad, afecto y psiquismo, lo que están haciendo es alimentando su propia alma, su propio espíritu. Esta es una energía que es la que alimenta básicamente al espíritu. Cuando la gente a veces dice qué importancia tiene el amor, ya puse un tiempo atrás que hay 3 tipos de valoración del amor. El amor que se siente por el hecho de gozar de la vida, un amor de acción de gracias, uno da gracias por todo, por el día que está viviendo, por los seres que le están rodeando, por las circunstancias que también tiene. Luego existe también ese amor reservado a unos cuantos, que es el amor hacia lo divino, el amor hacia Dios. Está en la tendencia oriental sería lo que denominarían el Bhakti Yoga, un amor devocional que está en todas las místicas y en la esencia del cristianismo. Y este tiene que ver con el amor de polaridad, el amor, digamos, de pareja, que lo que hace que las dos polaridades se complementen y sientan que son co-creadores. Sus cuerpos ya no son los cuerpos limitados en su forma, sino que son mundos que se funden, un mundo que desconoce al otro. Cuando el hombre entra en contacto con el cuerpo de la mujer, lo que descubre es un inmenso paraíso, un paraíso que no tiene límites, donde la zona genital de la mujer es la puerta que nos da acceso a los hombres a un paraíso desconocido, un paraíso añorado, posiblemente vinculado a nuestra memoria sensitiva ancestral, que tiene que ver cuando las dos polaridades estaban unidas. Y, claro, yo lo hago desde la perspectiva masculina. Tengo que suponer de que la mujer también descubre que recupera un vigor o una fuerza que le era desconocida y que le abre partes mágicas de sí misma. Entonces, es un caminar conjunto, no están separados los dos. Y aquí mucha gente diría, pero esto es que se tiene que tener una pareja exclusiva o esto es una cosa de parejas diversas. No, esto no tiene que ver ni con las parejas exclusivas, ni con esta especie de picoteo de parejas. No, esto tiene que ver con una polaridad y la otra polaridad. El hombre es de una polaridad, la mujer es de la otra polaridad y no importa quién sea el uno, quién sea el otro, porque la relación se mantiene directamente con esa polaridad divina. La mujer sobreviene la diosa y el hombre sobreviene el dios. Y lo único que uno hace es darle gracias a la persona física que le ha facilitado esta cercanía con el dios y con la diosa. Lo que sí que se agradece es que el otro sea una persona que colabora en este propósito y que no sea un obstáculo. Es decir, esto es lo único que uno puede llegar a decir de la fidelidad o no de las parejas. No, las parejas aquí no son ni fieles ni infieles. Las parejas aquí o la relación es de complicidad. Si los dos sobrevienen, que lo importante son esos momentos que se funden física, energética y afectivamente, pues continuarán. Cuando un momento determinado por lo que sea, las circunstancias haga de que ese fuego ya no lo sepan mantener o no lo quieran mantener o estén distraídos en otros quehaceres, esa pareja simplemente se disolverá en una nada. Esto podría ir entrando y casi os paso la palabra. Hay que ser muy responsables. ¿Cuál es la purificación? La purificación es muy sencilla. Es decir, los cuerpos tienen que ser cuerpos, digamos que se atraigan mutuamente el uno al otro, sin más estímulo, y luego es la actitud. Esto tiene que ver más con la actitud. Otra cosa es qué ocurre con algún tipo de relación, qué ocurre con lo que es esta relación que mantiene pues, la sociedad y que prolifera en los sistemas digamos, de divulgación. Esa tiene muchas contraindicaciones, mientras que esta es una relación muy pura. Es muy difícil que el uno le haga daño al otro, todo lo contrario, le purifica
todavía mucho más los circuitos energéticos, le purifica mucho más el cuerpo, porque al llevar la sangre a la zona genital hace de que la sangre fluya mejor por todo el cuerpo. Hay muchas enfermedades que uno de los síntomas que tiene en los hombres es su falta de erección, una mala circulación periférica. No me pongo aquí qué tipo de enfermedades, pero cuando existe ese momento, digamos, de impotencia, de debilidad, pues casi siempre tiene que ver con enfermedades físicas. Otra cosa es qué ocurre con las relaciones que mantiene una sociedad que ha perdido un poco el objetivo. Pues tener en cuenta que las mujeres tenéis ahí toda una serie de fluidos que en su estado natural son auténticos elixires de vida, pero como el agua corriente, cuando eso fluye de forma corriente, en la zona genital tiene toda una vida, toda una flora y cosas que es por dentro vuestro, es decir, las mujeres lo conocéis más que yo aquí no tengo que entrar, solo voy a apreciar esto, pero cuando esa zona queda estancada, es como el agua estancada. Hay zonas que pueden empezar a tener dificultades bacterianas y vosotras sabéis que ahí se engendran pues alguna serie de problemas. Si a eso le unís a veces del intercambio de fluidos con el hombre, claro, el hombre puede arrastrar determinadas enfermedades que se transmiten a través también de los fluidos, de la misma forma que la sangre. Por tanto, requiere que las mismas personas se mantengan con una pureza o una limpieza a nivel, digamos, corporal. Esto no quita para que esto sea lícito a todo el mundo y no ponerle barreras, pero esta especie de picoteo de un lado para otro lo que hace es que proliferen ciertas enfermedades de transmisión pues, de fluidos. Pero aquí ya no entraría más, pero ya sabéis que la etapa que hemos pasado de aislamiento, toda la humanidad o gran parte de la humanidad, ha hecho de que mucha gente se seque afectivamente y que sienta la carencia. Algunos han entrado en la neurosis, es decir, han entrado en una especie de autismo neurótico, y otras personas están empezando a darse cuenta de que la palabra humanidad va acompañada de que nos acerquemos los unos a los otros. Somos seres gregarios que necesitamos el contacto anímico y físico. Sí que muchos lo están haciendo online, pero esta realidad no es real. El contacto físico siempre será algo mucho mejor, sobre todo cuando las personas son afines. Y esa carencia de afectividad hace de que mucha gente haya entrado en depresión y que hayan optado incluso por soluciones personales drásticas. Ha aumentado no las enfermedades que decía, o la enfermedad que se decía que había a nivel general, sino enfermedades producidas a la soledad, enfermedades producidas al individualismo. Entonces, ¿en qué estriba la purificación? No, la purificación es, como dirían los budistas, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar. Yo no le voy a poner aquí más purificaciones. Sí que puedo hablar de que a veces existen contaminaciones energéticas que pasan de un cuerpo a otro, pero como noción básica que sea un hombre sano, una persona sana, una mujer sana y mantiene relaciones sanas. Lo demás, pues cada cual tiene que saber en qué forma está. No es una cosa especial. Sí que es cierto de que como esto toca el mundo de la sinceridad amorosa, la persona lo que no puede hacer es guardarse hipócritamente y mentir a la otra persona o esconderle cosas, porque entonces esa energía deja de fluir, esa energía se corta. Cuando hay desconfianza, cuando hay hostilidades, cuando el uno desprecia al otro, cuando una mujer menosprecia al hombre, el hombre ya no tiene potencia para estar erecto, ha perdido ese poder, incluso la mujer, muchas mujeres pueden estropear el vigor del hombre y casi, no dijo que hacerlo un tullido, pero casi, ciertas mujeres maldicen al hombre en el menosprecio y ese hombre pierde el vigor. Luego le dirán que el hombre no tiene vigor, que el hombre le pasa esto, no, lo que le pasa es que esa mujer lo ha ofendido, lo ha arrinconado y ha perdido, digamos, la ilusión de encontrarse. La persona depende de su actitud y su energía, esa persona tiene un pensamiento más fluido, más elevado, más abierto a la comprensión,
también tiene un sentimiento mucho más abierto a experimentar el gozo de la vida. Esto es con una intensidad mínima. Imaginaros de que esto es lo que hace uno con un valor de 100 euros. Imaginar que la persona emplea bien esos 100 euros, es decir, tanto mentalmente, emocionalmente como físicamente, esa persona, diríamos, es una persona agradable socialmente. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de relación? Que esos 100 euros se convierten en 10.000. Es decir, es que eso se multiplica. Esa persona, entonces, es mucho más amorosa, es mucho más comprensiva y es mucho más sana. Alcanza un límite sensitivo que está por encima del nivel ordinario de la gente. Es decir, esa persona ha empezado un proceso de acercamiento a los cielos o que está trayendo los cielos a la tierra. Entonces, en el gozo, que es un gozo de felicidad, nada tiene que ver con los espasmos, nada tiene que ver con la desinformación que hay en los medios y a nivel general de la gente. Es decir, la relación de la gente normalmente no deja de ser un recreo físico, un juego, unas caricias o sensaciones, son no sé qué. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con ese mundo de elevación espiritual. Esos son personas que están experimentando con su cuerpo y buscan fuentes sensitivas distintas, igual que hay personas que no saben alcanzar el nivel de endorfinas que produce la felicidad y entonces necesitan la adrenalina, y la adrenalina la buscan a través del sufrimiento. De ahí las corrientes, digamos, masoquistas, que no les viene a través de un gozo creativo que les expanda, sino de una sensación de intranquilidad, de sobreexcitación. Bueno, pues eso les hace estar vivos, pero son caminos distintos. Entonces, esto es cuando la persona descubre que por sí misma es feliz y la otra persona no tan solo la hace feliz, sino que le hace muy feliz. Es decir, muy feliz, no en el placer simplemente físico, sino en un placer que llena todos sus poros de su cuerpo y que llena también a su propio espíritu. De hecho, este amor, cuando hemos estado investigando hacia dónde va el abrazo, hacia dónde va esa energía de fusión, se nos ha dicho que va hacia la misma partícula de Dios que habita en nosotros. Es decir, ese centro de gravedad hacia donde es impulsada la energía es hacia nuestra partícula divina, y a partir de ahí empieza a formarse como distintas capas y densidades de energía. Y eso es lo que correspondería a otros cuerpos que no son el cuerpo físico, sino que son otros cuerpos que nos permiten indagar en otras realidades. De tal forma que la persona que se forja en ese amor de fusión, porque es una forja, realmente está construyendo otros cuerpos que le van a dar continuidad a su espíritu, a su alma, más allá del mundo físico. Aquellos que poseen el mundo de la visión abierta, pues verán que son asistidos por seres divinos. Es decir, que alrededor tienen seres divinos. Recuerdo estando con un grupo de gente practicando técnicas de meditación, había una chica que tenía miedo, me decía, es que yo tengo miedo de relacionarme, porque cuando me relaciono veo como monstruos alrededor, como si fueran entidades parasitarias que están expectantes a la relación que estoy manteniendo con la pareja, con la persona que tenga en aquel momento. Y tenía miedo esa persona a relacionarse, porque sabía que en esa relación física, entidades del inframundo venían allí a comer, venían a alimentarse. Mientras que cuando uno tiene ese acto amoroso, ¿eh? que no es es decir, cuando uno sigue la vía del amor físico y espiritual, uno va creciendo, crece en espíritu y se abre a muchas realidades. Mientras que cuando empieza simplemente en el mundo físico y en la cuestión impulsiva y de la adrenalina y demás, bueno, está invitando a que el inframundo se adueñe de esa misma persona. Ya me habéis sentido algunas veces también de que lo que causa a veces el individualismo de la gente, que es el autoconsuelo y demás, eso solo conduce a la degeneración y abrir un portal en la propia persona hacia el inframundo. Es decir,
la relación sexual puede ser una escalera que nos eleva hacia los cielos o puede ser un tobogán que nos lleva a los infiernos o puede traer los infiernos hacia arriba. Eso lo podéis estar viendo en las películas que nos llegan de las zonas estas de Norteamérica. Pues bueno, casi siempre utilizan la sexualidad casi como un elemento más del mundo de los delincuentes. Es decir, está la droga, está los robos, está la prostitución, está ese mundo de mercadeo, y de ahí es un mundo muy degenerado. Es decir, la sociedad angloamericana o la sociedad que habita en esos lugares es que ya tiene unos niveles de decadencia muy grandes. Ya no son referencia para las gentes que intentamos vivir interiormente. Bueno, ya no son ningún tipo de referencia. Entonces, lo que nos puede llegar ahí es el abuso simplemente carnal, como si la gente fuera pues piezas de carne a utilizar, pues no tiene nada que ver con la palabra amor. Es decir, incluso ellos mismos lo ratifican. Dicen, ¿por qué vamos a hablar de amor cuando estamos hablando de sexo? Bueno, pues ellos lo que hacen es practicar pues eso, alteraciones o bien en la zona genital o en ciertas zonas, partes del cuerpo, y cuando uno a veces ve las tiendas para ese tipo de relación, pues ve ahí casi unos instrumentos que casi son de tortura. Es decir, no tiene nada que ver con el gozo, con el placer y todo. A ese nivel sensitivo, y esto no es una cuestión de moralidad. Es decir, el acto empieza igual, pero ni continúa igual ni tiene la misma finalidad. Cuando uno ve el cuerpo de un hombre y de una mujer que recorren este sendero físico, sexual y afectivo, los ve, los dos cuerpos están desnudos y juegan igual. Es decir, hay caricias, hay juegos, hay movimientos, hay intercambios en la respiración, en los fluidos, tienen múltiples posturas, pueden hacer lo que sea, pero lo que están buscando es como fundirse con el otro y que el otro se funda en uno mismo. Es decir, las carnes de uno se confunden con las carnes del otro y el otro es un altar de gozo, pero es un gozo de endorfinas, de felicidad. Es decir, es felicidad lo que está esa persona saboreando, no es una lucha de poderes de unos contra otros. Cuando veo estas historias que hay de las leyes de género y de no sé qué, de imposiciones de uno al otro, esto no tiene nada que ver con este tipo. El mundo sensitivo y el mundo del espíritu es un mundo natural. Es como si le dijéramos, es natural que un niño abrace a sus padres o a los seres queridos. Nadie se lo ha enseñado y es natural. Pues este tipo de relación sigue la misma pauta. Es decir, es la prolongación hacia el mundo adulto del abrazo y de la inocencia. No es nada más. No tienen que aprender ni cómo canalizar la energía a lo largo de la columna vertebral, cómo utilizar unos mantras, cómo hacer unas invocaciones, unas visualizaciones. No, eso son fantasías orientales, que son lícitas, cada cual juega como quiere, pero para lo que es la esencia, amar es amar y simplemente es amar. Amar físicamente y abrirse al gozo espiritual dentro de su físico. Nada, aquí estoy para comentaros lo que queráis y que quede constancia para otras personas. Realmente es un encuentro de lo sagrado, de lo divino en nosotros mismos. Lo comentaba algunas veces que lo digo. Juntos se dice que salimos del paraíso y juntos tendremos que volver al paraíso. Y como decían también esas escrituras antiguas, hasta que del dos no hagamos uno, no regresaremos o no viviremos en los cielos, o no regresaremos a ese paraíso. Hay que fundir las dos polaridades en uno, el yin y el yang, en perfecta armonía. Ese es el juego. Es decir, es un juego donde uno siente de que está incompleto sin el otro. Es el mismo anhelo del alma, es una octava superior. Si ya es difícil vivir sin amor, esto uno lo siente que es casi imposible. Aquel que ha recorrido parte de este sendero sensitivo se da cuenta de que si lo hace solo llega hasta como si dijéramos, hasta la mitad del camino. Ni siquiera la mitad del camino. Si lo hace ayudado por la otra polaridad,
Eso ya es un salto cuántico, es decir, eso ya es multiplicado. Llega mucho más allá. Descubre realidades y universos que ni siquiera la imaginación pudiera tener presente. Para mí se me quedan cortas cualquier tipo de palabras, pero me ayudáis si me vais haciendo preguntas, si me vais puntualizando. Y así voy desmenuzando y tocando distintos aspectos. No es solo en el pecho. En el pecho es la inocencia, pero cuando se une la fuerza genital, eso se multiplica. Cuando la energía genital no encuentra el cauce hacia el pecho, queda bloqueada en el estómago y realmente la persona enferma y está anidando casi un infierno dentro de sí misma. La represión, el bloqueo de la energía que va de la zona genital al pecho queda bloqueada en la zona del estómago. Entonces, son esas dos niveles que tienen que estar interconectados. No es solo del pecho, el pecho es la inocencia. Cuando entra la zona genital, eso es la madurez divina. Eso es hablar en una escala superior. Pero lo dicho, esto no tiene nada que ver con la sexualidad de consumo, nada que ver con lo que la gente ve por las pantallitas, ni por internet, ni por ese consumo de esa industria que se aleja del mundo del espíritu. Claro que pueden decir, pero esto tenemos un placer. Bueno, es un placer recreativo, pero no es un placer que transforme. Y si transforma es para peor. A veces uno ve esas películas que os digo, pues que se difunden por ahí, donde habitan las mujeres en un auténtico lumpen y son utilizadas casi como esclavas. Es casi la degeneración de la especie. Luego pondrán ahí leyes que si prohíben esto, que si prohíben lo otro. Pero no es solo del pecho, es amar con todo nuestro ser. Somos seres que tenemos 3 puntos de unión. Tenemos el pecho, pero eso sois las mujeres. Las mujeres tenéis una actitud en el pecho que es, digamos, la que dais desde el pecho, desde vuestros propios senos y desde el centro del pecho. En ese lado sois activas. El hombre es activo en la zona genital. Es decir, las polaridades se invierten. Las mujeres son más generosas en el pecho, son más activas en el pecho, el hombre lo es más en la zona genital, pero el hombre tiene que aprender a ser receptivo en el pecho y la mujer tiene que aprender también a ser receptiva en la zona genital. Y entonces, en ese circuito físico y energético, los dos se van retroalimentando. Es decir, y luego se encuentran como iguales pues en la boca, pues tanto en la respiración como en el intercambio de fluidos. Es decir, es como un equilibrio químico, físico, anímico a todos los niveles. Lo que ocurre en el pecho es la exaltación. Ahí uno pasa de la excitación física, que es como una especie de poder, al gozo, pero que luego se extiende por todo nuestro ser y el psiquismo estalla en una especie de portal mágico. El psiquismo se abre como si fuera una inmensa flor y la percepción que uno tiene del mundo es que nada tiene que ver con el mundo físico de las 4 paredes. Parece uno que está viviendo en una multirealidad infinita. Es de que el mundo físico y el mundo del espíritu son compatibles, que la sexualidad física y esta sexualidad amorosa en lo divino y con lo divino es posible y es deseable. Y sería una de las vías donde la humanidad se transformaría radicalmente. Esta humanidad que actualmente está pisando la tierra desaparecería como tal y sobrevendrían seres felices que harían de la tierra un auténtico paraíso, donde no sería posible ni las guerras, ni los conflictos, ni nada por el estilo. Sería un mundo utópico donde, como decían los portavoces del tiempo de los hippies, haz el amor y no la guerra, el amor como encuentro que no tan solo es placentero, sino que produce libertad y felicidad. Esa es lo que uno promovería. Es decir, que se pueda utilizar este encuentro para que el cielo y la divinidad se encuentren físicamente. Esto no tiene nada que ver con los códigos morales, nada que ver.
Es decir, realmente esta chispa de la vida, este encuentro, no sería simplemente para procrear en el mundo físico, sino que sería para, como una mariposa, entrar en un crisol y pasar del estado de larva al estado, digamos, sublime, un estado donde poder explorar esa realidad. Eso tiene que ver con las mujeres que hacían voto de castidad cuando se cuidaban de cosas sagradas, y más en concreto lo que eran las vestales. Es decir, las vestales eran aquellas que cuidaban del fuego sagrado, es decir, del fuego. Antes no había fuego en todas las casas, no había luz en todas las casas, y había unos templetes, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, las vestas, lo que sea, y entonces alguien hacía de que aquel fuego se mantuviera siempre encendido. Y entonces la gente iban allí con una antorcha, con una lamparita de aceite, encendían esa lamparita, recogían el fuego y se lo llevaban a su casa. Esto, cuando estuve en la India, es una ceremonia muy bonita, es decir, y eso es lo que debía pasar aquí, en nuestra cultura. En el templo, venían las gentes de las casas con sus divalí, con sus lamparitas de aceite, y recogían la llama, se la llevaban a su casa para tener luz en sus casas. Entonces, para que esa luz fuera un encuentro entre el cielo y la tierra, lo que se ofrecía es la pureza de la mujer. Es decir, que la mujer que se cuidaba del fuego estuviera solo para el fuego, como si fuera algo sagrado. Y entonces que la gente recogía ese fuego y lo podía llevar a su casa. Creían de que si la mujer andaba distraída en amoríos y en cosas, pues quizás el fuego se apagaría, y cuando la gente necesitara el fuego no lo tendría. Y por eso, de ahí la condición de que las cuidadoras, las vestales del fuego, fueran mujeres célibes. Y en ese celibato viene esa expresión que la gente ha utilizado como que son vírgenes. Vírgenes en el sentido de que eran niñas cuando empezaban, y en esa etapa, digamos, de no relación, de no dispersión, pues se dedicaban a mantener el fuego, que luego es el fuego que distribuían por la población para cualquier cosa, para comer, para alumbrar, para calentar. Y la gente dependía de eso, lo mismo que antes había plazas públicas y no había grifos particulares. Entonces, ellas sí que tenían que hacer votos. Lo mismo ha ocurrido con ciertas castas sacerdotales. Cuando se dedicaban a lo sagrado y se acercaban a la confianza de la gente, lo que no querían es de que aquel hombre fuera un mujeriego, o que aquella mujer pues fuera, pues bueno, una chicotera, porque entonces estaba para otra cosa, desviaba la atención a otras cosas. Esto yo me he encontrado haciendo regresiones de otros tiempos a gente que no tan solo los sacerdotes de la iglesia tenían que ser célibes para no dispersarse de la labor que tenían, sino que hasta los médicos de las cortes también tenían que ser célibes para que no hubiera malos entendidos en las relaciones en el entorno de la salud. Eso ocurrió, y el extremo más agudizado era que para cuidar a las mujeres de las cortes, la gente que las asistía eran eunucos, eran seres que habían sido castrados, es decir, ya más que eso no hay nada. Entonces, eso, colocarle esa terminología a lo que es la mujer sagrada, la mujer divina, bueno, eso es una cosa que llevó a la otra. Eso quiere decir que la parte genital de la mujer tiene que ser una cosa como, bueno, como una especie de... Actualmente es una expresión negativa, que es lo que llaman el carrusel. A las mujeres se les induce a que sean un carrusel de gente que entra y sale por ellas. No, eso lo que está produciendo es una polución física y energética, y digamos, una utilización no conveniente. Es decir, cuando está esta especie de carrusel, cuando han entrado las mujeres en el carrusel, las mujeres más delicadas que los hombres, porque ellas tienen que mantener una cierta, como diríamos, no es pureza, pero sí un aspecto más saludable si quieren tener hijos, si quieren mantenerse por ahí. Es decir, entonces, cuando se induce a las mujeres occidentales
a que entren en el carrusel de las relaciones, pues bueno, se les pervierte y ya sabéis cómo eso acaba. Acaba con embarazos no deseados, acaba con circunstancias no deseadas, con relaciones no deseadas, con una especie de choque de fricciones. Es decir, es la decadencia del mundo actual. Pero no lo hago desde el tono moralista, sino lo hago del tono de la constatación de los hechos. Ya la relación es simplemente una especie como de anecdotario, que se incluye incluso en las cuestiones de la pseudoeducación. Es decir, están utilizando cosas que ni siquiera saben lo que dicen, porque lo están haciendo desde un término muy vulgar. No hay términos sublimes, no les enseñan lo que es el amor sublime, no les enseñan lo que es el amor que nos une a la divinidad, no por creencia, sino en todas nuestras células, en todo nuestro cuerpo. Y ya sabéis que no voy a utilizar, o voy a intentar no utilizar las expresiones de técnicas o perspectivas orientales. Los cátaros a esto lo llamaban el fi-amor, el amor refinado. Es decir, donde uno refina todos los sentimientos para que cuando encuentre a la mujer, vea que la mujer es como la diosa, es el tope de todo. Y lo mismo la mujer, que vea en el hombre la parte más divina. De ahí viene el amor romántico, un amor que es exaltado. La gente dice, no, es que no queremos el amor romántico, ellos quieren el sexo con el sexo. Bueno, pues eso es, pero eso no conduce a ningún sitio, eso incluso degenera física y anímicamente a la persona. No les censuro porque es lo que quieren, es el camino que han optado, pero que sepan que eso no les va a elevar en el mundo del espíritu. No pueden luego dedicarse a la meditación, no pueden luego dedicarse al mundo, digamos, sublime, quedan ya incapacitados, no por su personalidad, sino porque han hecho un uso indebido de sí mismos. La gente incluso que recurre como diríamos, al nonanismo, al autoconsuelo y tiene sus descargas, eso es incompatible con aquellos que intentan elevar su tono energético y vital, porque lo que ganan por un sitio lo pierden por el otro. Es decir, lo que ganan con sus meditaciones, con sus actos generosos de amor, lo pierden simplemente en sus espasmos que le desequilibran energéticamente, le vacían interiormente. E incluso que pueden ser utilizados como portales de entidades y parásitos de otros niveles. Sé que no puedo poner énfasis en esto porque esta es una sociedad que ya está caminando por el sendero inquisitorial para todos aquellos que sean disidentes a esta especie de amalgama, de una especie de aceptación relativista de las cosas. No, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas que están peor. Esto que cada cual haga su opción. La opción que pongo encima de la mesa y que comparto con los demás es que es posible y necesario que el hombre y la mujer se encuentren física y anímicamente para descubrir que son seres sagrados, seres divinos y que asciendan a otros niveles superiores de percepción, incluso de estatus, que la humanidad pudiera realmente caminar por un sendero que es un sendero de divinización, nada que ver con el tecnofuturo, nada que ver con esta especie de fantasía de consumo que hay actualmente. Comentar alguna cosita más, porque si no, poquito a poco ya a mí se me van acabando las pilas. Necesito motivación. Pues no sé, es que tampoco sé qué comentar. Entonces, ya que hoy quizás a la gente no le ha llegado esta convocatoria, no la he querido hacer muy amplia, solo la he querido hacer dentro del ámbito, digamos, reservado del aula iniciática y separarla de otras cosas, porque este era un conocimiento reservado. Este era un conocimiento solo para aquellos que lo buscan. Este no es un conocimiento que se impone a nadie, este no es un conocimiento de moralinas, no es un conocimiento, porque esto ya hemos visto en qué ha acabado, cómo ha continuado, las distintas creencias que han hecho de la sexualidad un ente de represión, un ente cargado de moralidad. No, esto es simplemente volver a recuperar la inocencia de los cuerpos, el encuentro de los cuerpos, la exploración de los cuerpos y que no tan solo sea un encuentro físico, sino que sea también un encuentro energético, un encuentro afectivo, un encuentro a todos los niveles. Y es entonces cuando ese encuentro se puede definir como un encuentro de amor,
y de ahí la expresión de hacer el amor. Lo otro es otra cosa distinta. Los romanos le decían que era hacer el fuelle y hacer otros derivados que hay por ahí. Es decir, ya sabéis que hay muchos nombres que se le ponen a los encuentros sexuales, pero cuando se le relaciona con el amor y no simplemente con el encuentro físico, es porque aquellos que pusieron la palabra amor sabían de lo que estaban hablando, sabían que a través de este encuentro físico, genital, afectivo, de los cuerpos se llegaba a experimentar lo que es el amor humano y lo convertían en amor divino, en un amor que unía y que nos ayudaba a trascender. Y ya casi, si queréis, lo dejamos aquí por hoy. Ya haría este ciclo, he empezado con lo que es una trilogía sobre lo que es el mundo del amor, el amor impersonal. Este sería el amor conyugal, el amor de las dos polaridades, y nos faltaría unos encuentros que miraremos más adelante a hacerlo, que ya lo abriremos a otra gente, que será el amor divino, que es otra cosa distinta. Pero este amor que está en la pareja también es un súper amor divino. Uno encuentra que la otra persona es el avatar, como ahora se suele decir a raíz de esta película, y que esta película lo ha tomado de la cultura oriental, es como la encarnación del mismo Dios a través del ser humano, pero es una encarnación que potencia, no que degrada a veces con la gente. Pues si os parece, no tenéis nada más, lo dejaríamos aquí. Y cuando haya la posibilidad y haya más gente que quiera retomar el tema y cambiar otras perspectivas, pues así lo haré. Intentaré compartir este proceso, que es un proceso de plenitud, es un proceso que suma, y que por lo menos el ser humano tendría que conocerlo, no literalmente, sino experimentalmente, para que lo pueda enjuiciar. Esto no es cosas de cuatro moralistas o cuatro beatos. Pues gracias y hasta otra. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches.